En esto, mientras le pedimos a Dios su dirección para este tiempo que vamos a meditar en la palabra de Dios, entonces les pido que nos concentremos en un instante de oración. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos en este momento porque tú eres bueno con nosotros, tú nos cuidas, nos proteges y nos sustentas. Y quieres, Señor, que nosotros aprendamos, comprendamos y compartamos el mensaje que tú has dejado para nosotros. Te solicitamos que tú nos ayudes y que tú nos des fortaleza. Y, Señor, que en todo momento seamos fieles a ti. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Entonces vamos a tratar de meditar un instante en lo que hemos visto en el día de ayer y hoy. No vamos a entrar en todos los detalles que vimos ayer, pero tenemos que decir algo en relación, si los que estuvieron ayer aquí se acuerdan cuando pasamos al hermano Suriel, le pedimos que contuviera la respiración y que tratara de hablar. ¿Por qué referirnos al día de ayer? Porque hoy nos estamos tratando de referir a las últimas palabras que expresó el Señor Jesucristo en la cruz, que no son como en algunas tradiciones se dice 7 palabras, son 7, podríamos decir 7 enseñanzas para nuestras vidas, no son literalmente 7 palabras. Dijimos, mientras veíamos imágenes ayer, lo que produce la crucifixión es sangrado intensísimo en manos, sangrado intensísimo en pies y un dolor insoportable. Eso es lo primero, lo que es evidente por las condiciones. Después, por la interferencia con la respiración, se retiene, acordémonos creo que de la secundaria, de la primaria, no me acuerdo, pero espero que ustedes sí se acuerdan, ustedes hace menos que lo vieron. Oxígeno, dióxido de carbono, cuando uno no saca el dióxido de carbono, se llama hipercapnia. La hipercapnia tiene sus efectos en todo el cuerpo. ¿Qué efectos tiene? Produce calambres por todos lados. Entonces, no podían sacar ese dióxido de carbono, el peso del cuerpo jalaba hacia abajo, los músculos intercostales estaban apretando al tórax, entonces no se podía, era muy difícil emitir una palabra, mucho más una frase. ¿Por qué? Porque para nosotros poder hablar hay que tener una exhalación pasiva y si nos fijamos, no había esa exhalación. Para haber una exhalación nos tienen que ayudar el diafragma, los músculos intercostales y no se puede, necesitamos que el aire salga, pase por las cuerdas vocales y se den esas palabras. Es difícil, muy difícil, y aún así el Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de darnos 7 últimas enseñanzas, 7 últimas enseñanzas. No me voy a concentrar en Lucas, pero en lo que sí nos vamos a concentrar es en recordar la crucifixión de Jesucristo. Eso sí tenemos que estar bien concentrados para que nosotros podamos entender. Todos, absolutamente todos, los escritores de los evangelios nos dan detalles muy peculiares sobre la pasión y la muerte de nuestro Salvador. Pero el que añade muchísimos detalles es Lucas. Con él es que vamos a obtener muchos detalles para que nosotros atendamos a esos detalles. Y uno se pregunta cuando oye esto, ¿son importantes los detalles? En esto y en muchas otras cosas, pero en esto
es muy importante. Cuando nosotros ya recordamos la crucifixión de Jesucristo, decimos, bueno, 7 enseñanzas, Jesucristo crucificado, Jesucristo pagando por nuestro pecado. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos tomar para nuestras vidas? Lo que nosotros debemos tomar para nuestras vidas es que nosotros como creyentes en Jesucristo debemos abrazar la verdad con humildad, debemos abrazar la verdad con humildad, y esta nos va a llevar a encomendarnos en las manos de Dios en toda nuestra vida. Nosotros tenemos que estar firmemente tomados de la mano de Jesucristo, firmemente entendiendo lo que Él quiere. Y luego ahí otra vez vienen las interrogantes, vienen las preguntas, vienen los autocuestionamientos. ¿Estamos firmemente asidos de la verdad? Una cosa es que esté aquí, otra cosa es que yo esté firmemente asido de la verdad en toda mi vida. Nos damos cuenta aquí que hubo un plan concebido por Dios desde la eternidad, y nosotros nos damos cuenta que el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo de Jesucristo, todo lo estaban conduciendo a estos eventos finales, a estos eventos de la última semana, de los últimos tiempos que estuvo entre nosotros. Podemos decir desde Belén y hasta Jerusalén, desde aquel momento del nacimiento hasta este momento de la crucifixión. Ese camino inexorable de obediencia estaba preparando el cumplimiento del propósito divino, el cumplimiento del propósito divino en su vida. Y nuevamente, cuando uno se pone a meditar en esto, el propósito que Dios tuvo para salvarme se ha cumplido en mi vida. El propósito que Dios tuvo para salvarme se ha cumplido en mi vida. Vamos a ver las 7 enseñanzas finales de Cristo. Solo 7. Son larguísimas si las queremos hacer largas, pero las queremos hacer cortas. Vamos a ver el perdón, la prórroga, la protección, el prescindir de parte de Él como enseñanza para que nosotros aprendamos, el perecer, el principio y las palabras postreras. Eso es lo que vamos a ver aquí. Primero, lo primero que dijimos es que Jesucristo nos ofreció perdón. Dice Lucas 23:34, solo la parte que nos interesa. Voy a leer por cuestiones de ir dándole agilidad a esto. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo previamente nos había dicho lo siguiente, Mateo 5:44. Mateo 5:44, créanme que sí lo busqué y se los comparto. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y los versículos ahí mismo, el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué estás haciendo de más? ¿No hacen así también los gentiles? Esas fueron sus enseñanzas durante su ministerio físico, esas fueron sus enseñanzas previas. Ahí dice, lo demostró como una realidad, no como palabras, sino como un hecho. Mostró el perdón extremo. Nos acordamos de ayer y nosotros pensamos, el Señor Jesucristo fue golpeado, fue azotado, fue burlado, fue crucificado por nosotros. Tuvo un intenso dolor, un intenso sangrado,
todo fue perdón por la expresión, pero es lo que más describe esto, fue una carnicería eso. Fue un desgarramiento del cuerpo de Jesucristo que jamás nos podríamos haber imaginado. Yo siempre trato de dar gracias a Dios porque esos hombres, platicaba con una jovencita, que a un médico le publiquen en la revista que pusimos ayer, se tarda años en que le publiquen, porque los editores tienen que revisar en qué te basaste para escribir esto. O sea, no a cualquiera le publican esto. Entonces, pero nosotros queremos recuperar. Nosotros confiamos en la palabra de Dios, confiamos de manera general, pero tenemos que ir a lo específico. Romanos 5:10, tenemos que atender a este Romanos 5:10 muy en particular. Él nos enseñó mientras Él estuvo vivo que amáramos a nuestros enemigos, pero nunca pensamos en nosotros cuando repetíamos este texto. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, nosotros éramos enemigos. Nosotros éramos los enemigos de Jesucristo. Nosotros éramos contrarios a Él. Y así contrarios, Él nos reconcilió con Dios. En lugar de poder haber dicho 1000 cosas de quienes lo estaban golpeando, de quienes lo estaban crucificando, de quienes lo estaban flagelando, de quienes les estaban escupiendo, de quienes se burlaban de él, en lugar de eso, Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. No hay excusa para que alguien maltrate a otra persona. Eso es una realidad. No existe excusa. Pero nosotros necesitamos tener un amor como el amor de Jesucristo. Un amor que busca el perdón. Un amor que nos libera a nosotros de nuestra amargura, de nuestro enojo, de lo que estamos sintiendo. Hay sentimientos que no nos dejan avanzar. Estamos enojados, estamos amargados, estamos fastidiados, estamos hastiados. Pero nosotros tenemos que ir hacia el perdón extremo como el perdón de Jesucristo. No juzguéis, dice Lucas 6. No juzguéis, Lucas 6, Lucas 6:37. Yo sé que les dije que iba a leer yo, pero a veces sí, a veces no llego. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces ahí nos damos cuenta, esa enseñanza es previa, pero Él la ejecutó ahí en ese momento para poder decirnos, es algo práctico, es algo que se tiene que hacer. Nosotros estamos aquí, han pasado mucho tiempo y nosotros todavía estamos en algunos momentos con rencores, con situaciones difíciles, con enojos que persisten y persisten y persisten. Tenemos que perdonar. Jesucristo perdonó. Jesucristo nos hizo ver el perdón extremo. ¿Lo ejecutaremos nosotros en nuestras vidas? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es un perdón extremo. Y nosotros tenemos que ir avanzando. Tenemos que ir avanzando. La segunda enseñanza que nos dio es la enseñanza acerca de la postergación humana, la prórroga humana que nosotros hacemos de la decisión más importante que existe en nuestras vidas. Recordamos al ladrón y ahí en 23:43 de Lucas. Dice Lucas 23:43,
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pensamos en esto y nos damos cuenta que una persona puede luchar contra Dios por toda su vida. Algunos de aquí, algunos de los que están aquí no lucharon contra Dios, recibieron casi inmediatamente el perdón de Dios. Pero habemos algunos aquí que sí nos resistimos, y nos resistimos por tiempo, por un buen tiempo, y nos damos cuenta cuando recordamos, hoy estarás conmigo en el paraíso, que una persona si se arrepiente, aun sea el final de su vida, por pura bondad de Dios, por puro amor de Dios, puede recibir la salvación. Esto ha sucedido y va a seguir sucediendo. El ladrón en la cruz fue uno de los primeros ejemplos que tuvimos. Él le dijo a su compañero: nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Entonces, esto es lo que le comparte a su compañero: nosotros estamos aquí por el pecado que hicimos. Este que está con nosotros no tendría por qué estar aquí. Está exactamente igual que Jesucristo, en el mismo dolor, en la misma aflicción, en la misma angustia, en la misma padecimiento que vimos ayer. Cuando a alguien le sacan sangre, aquí algunos han tenido la oportunidad de donar sangre, ahí los dejan, porque no se me vaya a desmayar. Lo que sucedió con Cristo y lo que sucedió con este ladrón era para que ni siquiera pudieran hablar, pero hablaron. Nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos. En su agonía física tiene un peligro. El peligro que tiene es pensar en él mismo. Pensar en él mismo físicamente, como pensó en el otro ladrón. Si eres el que dices que eres, sálvate y sálvanos. Pero él no, está en sus últimos instantes de vida física y ve que tiene una necesidad grande. La necesidad que tiene es la necesidad espiritual. Está desperdiciando sus últimos instantes porque los había desperdiciado unos instantes antes. Tenemos que recordar qué pasó unos instantes antes con este que dice: nosotros estamos aquí por el mal que hicimos. Unos instantes antes, Marcos 15:32. Tomo agua y buscan Marcos 15:32. ¿Lo tienes, Daniel? El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que están crucificados con él le injuriaban. Esa segunda parte es importantísima. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Eso nos dijo Marcos, pero no solamente Marcos. Aquí nos vamos a Mateo 27:44 y encontramos exactamente lo mismo. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. En ese instante, en el tiempo mientras estaban crucificados, este ladrón, el que se arrepintió, previamente le estuvo injuriando, previamente le estuvo diciendo cosas. Por eso cuando nosotros compartimos, decimos: este ladrón se arrepintió ahí, unos instantes previos. Nosotros tenemos que darnos cuenta, mientras él estaba colgando en la cruz, anhelando su muerte, él se voltea hacia donde está Jesucristo y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Que, usar su
sus últimas oportunidades de hablar para decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios se deleita en salvar a las personas. Todavía en este tiempo lo está haciendo. Ese es el deleite de Dios. Incluso a quienes están enfermos, a quienes es el último momento de sus vidas. Dejemos de centrarnos en nuestro pasado. Dejemos de centrarnos en lo que hicimos mal. Miremos a Cristo perdonando, miremos a Cristo diciéndonos: nunca es tarde, siempre hay oportunidad, nunca se es demasiado malo, siempre hay oportunidad de perdón. ¿Tienes remordimientos? Yo también los tengo. Tengo cosas que me remuerden en este tiempo. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Por qué puedes pensar que Dios no te puede perdonar? Si perdonó al ladrón, vimos ayer los más viles malhechores, esos eran los que estaban en la cruz. No cualquier persona estaba en una cruz, los más viles malhechores. Entonces tenemos el perdón, tenemos la prórroga o la postergación que el ser humano hace de la decisión más importante de toda la vida. Y tenemos a Jesucristo diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No solamente entonces vimos las oportunidades que brinda Jesucristo y el perdón, sino que siguió adelante, siguió dándonos enseñanzas. Hay una tercera donde quiere proteger, que vemos la protección de Jesucristo para con los suyos. Algunos piensan que está muy limitada la protección. Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Juan 19. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Estas son palabras de amor, de un amor extraordinario, pronunciadas en un momento de dolor. Y nosotros nos circunscribimos, nos limitamos a pensar que era porque era quien le había dado la vida física. No se trata solamente de esto, está viniendo una enseñanza. En la cultura judía, cuando una persona está muriendo, encomienda a los familiares, a los hijos que quedan, los encomienda con alguien. Nosotros, en el caso de Jesús, sus hermanos, ¿por qué no le encomendó a quien le dio la vida física? ¿Por qué no se lo encomendó a sus hermanos? Uno se preguntaría eso, porque tenía hermanos. ¿Por qué? Porque no eran creyentes. Se lo encomendó a un discípulo. Pensamos que José había muerto. ¿Por qué pensamos nosotros que José había muerto? Por lo que dice Mateo 13:55. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Pensamos, no está afirmado, pero pensamos que está así, porque bien pudo haber encomendado a María con su esposo, con José, pero José no estaba ahí. Por eso nos atrevemos a pensar eso. Entonces, el Mesías, Jesús, estaba preocupado por el bienestar de esa mujer. Pero nosotros tenemos y designa a un discípulo para que sea su cuidador. Y dice ahí Juan 19, el 27, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
¿Qué refleja lo que Cristo hizo? ¿Refleja la preocupación por su madre? Refleja más que eso. Nos está diciendo, fíjense bien, si nosotros lo ubicamos bien y tratamos de interpretarlo correctamente, nosotros somos una familia espiritual. Yo no le voy a encomendar a este que es consanguíneo, yo no le voy a encomendar a alguien que es creyente. Yo le encomiendo a un creyente, a la persona que yo quiero que proteja. Se lo encomendó. Entonces ahí nos está diciendo, en mí ustedes tienen un vínculo especial, un vínculo que no se puede romper. Hay hermanos de sangre que no se hablan, hay hermanos de sangre que no se pueden ver. Ustedes, algunos de nosotros hemos visto ese tipo de situaciones. Cuando faltan los padres, parece que ni se conocían. Pero entre nosotros, el que es el vínculo, no falta. El que es el vínculo siempre está ahí. ¿Te estás preocupando por tus familiares? Preocúpate por tu familia, la de la eternidad. Por esa es por la que tenemos que preocuparnos. Proteger a mis familiares que van a estar conmigo por la eternidad. Perdón, prórroga, protección. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Pero luego nos vamos hasta Mateo 27. Yo le puse prescindir. Prescindir es 27:46 de Mateo, 27:46 de Mateo. Le puse prescindir por lo que siguiente. Hay cosas que a nosotros nos son muy necesarias. Ahora es muy necesario el celular. ¿Alguien se ha regresado por un celular? Bastantes nos hemos regresado por un celular. Así, pero fíjense aquí, ¿por qué prescindir? ¿Podemos prescindir de un celular? Sí podemos, pero nos hemos hecho dependientes. Fíjense de la experiencia de Jesús. ¿Qué no quería dejar? ¿Qué era lo que no quería, de lo que no quería prescindir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no quería prescindir de la comunión con Dios. Quería estar continua y constantemente unido a Dios. Es su hora de dolor, su hora de sufrimiento, su hora de agonía. Y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No solo dolor físico, también dolor mental, dolor en sus pensamientos que andaban por un lado y por otro, y humanamente él piensa, ¿por qué me has desamparado? Y él clamó a la hora novena, ¿por qué me has desamparado? Estaba expresando humanamente abandono, estaba expresando la agonía por el mundo entero. Estaba orando por él, pero estaba orando por ti y estaba orando por mí, estaba orando por nosotros, expresando el temor de que nosotros nos alejáramos voluntariamente de Dios. Dios no se aleja de nosotros. Nosotros sí nos alejamos de Dios. En los momentos de desesperación, nosotros huimos de la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos un sufrimiento extremo, tenemos la tentación de alejarnos de Dios. ¿Cuáles son los sufrimientos extremos? Una enfermedad grave, la pérdida de un padre, la pérdida de una madre, la pérdida de un hijo. En esos momentos
nosotros tenemos esta tentación, un fracaso en alguna de las áreas que nosotros queríamos de nuestras vidas. Y ahí lo que queremos es huir. Si yo me porto bien, si siempre te pido, si siempre te busco, ¿por qué me estás respondiendo con esto? Si tememos como Cristo la ausencia de Dios, lo que deberíamos hacer es lo que hizo Jesucristo. Solitario en esa cruz, sufriente y angustiado, clamó: ¿por qué me has desamparado? En una completa humanidad, pero está pensando en Dios, no está pensando en otra cosa. Aún en esa sensación humana de abandono, Él piensa en Dios. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos. Sé que es difícil, no puedo entender a todos, lo intento, pero no lo puedo hacer. Eso solamente lo puede hacer Dios. Por eso cuando viene una situación de esa magnitud, tenemos que recurrir a Dios. Esta es para nosotros cuando se prescinde de algo. El perdón, la protección, todas estas cosas que estamos viendo fueron reales. Y el Señor Jesucristo, aquí Jesús, era un ser humano. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vino el sentimiento de determinación de su vida. Viene el momento con esa quinta enseñanza en el cual él siente que está pereciendo. Dice Juan 19:28. La acorté mucho esta enseñanza. Ahí la tienen ustedes, voy a decirla yo porque la acorté bastante. 19:28. Jesús dijo: tengo sed. Cuando nosotros tenemos que, aquí, para nosotros es incomprensible. Tengo sed. Porque nos recordamos a el capítulo 4 del Evangelio de Juan. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, recordamos a Galilea, no a Galilea la pequeña, le recordamos a Samaria y recordamos a Judea. Judíos y samaritanos no se hablan, pero a Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Una mujer a mediodía fue a sacar agua del pozo. Si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí, porque Jesucristo pidió agua del pozo. Si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí. Entonces el Señor Jesucristo, nos damos cuenta, vino a ofrecer agua viva a nosotros, los seres humanos, que tenemos necesidad de esa agua viva. Pero el Señor Jesucristo le llega un momento de angustia, un momento de necesidad físicamente, y está solicitando agua. Está solicitando, el que es la fuente de agua viva, está diciendo: tengo sed. Esto nos hace pensar a nosotros en este momento, realmente estaba completamente humano. En este momento la divinidad de Jesucristo estaba apartándose de él, estaba pensando solamente como un ser humano y estaba diciendo: tengo sed. Estaba agotado, física, mental, emocional, moralmente estaba agotado. Pero nosotros tenemos que recordar
a ese Jesucristo sufriente, porque estaba sufriendo por mí y por ti, por mí y por ti. Por eso estaba sufriendo. Igual que la samaritana, nosotros podemos tener acceso al agua viva de nuestras almas sedientas, pero tenemos que poner verdaderamente nuestra fe en Jesucristo. Él verdaderamente hace un cambio radical, completo y total. Tenemos que poner verdaderamente nuestra fe en Jesucristo. Jesucristo está ofreciendo ese regalo que hemos desvirtuado a través de los siglos. Ese regalo lo hemos desvirtuado total y absolutamente. Sigue disponible para cuando nosotros tengamos sed. Gracias a Dios por todo lo que nos ha enseñado hasta ahorita. 5 cosas. El perdón es importante. En cualquier momento necesitamos perdón. La salvación es importante, así sea el último instante de nuestra vida. La protección por parte de Dios, el sentimiento de abandono que se está teniendo, la agonía física expresada por 2 palabras: tengo sed. Una agonía física, tengo sed. Y esto nos lleva a la 6ª enseñanza de Jesucristo. La 6ª enseñanza de Jesucristo es la plenitud que Él vino a darnos, el cumplimiento, la obediencia total. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Jesús clamó, consumado es, estaba anunciando que la deuda de más tiempo sobre la tierra estaba siendo pagada. La deuda del pecado estaba siendo pagada. La deuda de aquel pecado de Adán y de Eva, en este momento, miles de años después, estaba siendo pagada con las palabras: consumado es. Completamente pagada, sin quedar un abono que dar. Estaba liquidada. La 6ª de las 7 enseñanzas constituye solo una palabra: tetelestai. No me debes nada. Dios diciéndole a la humanidad: ya no me debes nada. Los griegos lo usaban en el comercio. Los griegos usaban esa palabra en el comercio. En el último abono le ponían ahí a la cuenta tetelestai. Así como ahora nos ponen pagado, ellos ponían tetelestai. Consumado es. Cuando un esclavo que había sido conseguido pagando empezaba a trabajar para lograr su libertad, empezaba a hacer cosas, al final se le liberaba y se le entregaba un documento que decía tetelestai. El Cordero de Dios, el Cordero perfecto de Dios, habló. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese. Él estaba diciendo, la Escritura, lo dicho en la ley, en la historia, en los salmos, en los profetas, está cubierto, está terminado. Cumplió cada una de las
cosas que se dijeron de él. Cumplió con las exigencias de la ley. Tomó sobre él los pecados del mundo. Primera de Pedro 2:24. Nomás la primera línea, con la primera línea tenemos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y luego seguimos leyendo, porque no podemos alejar nuestra vista de ahí, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanadas. Nosotros fuimos sanados por lo que le pasó a él. Esa sangre que derramada, ese dolor del nervio mediano, ese dolor de los plantares, ese dolor de su pleura siendo atravesado, esa términos médicos, esa hipercapnia, esos calambres, esa sequedad de su boca, todo era para pagar lo mío y para pagar lo tuyo. Entonces dice uno, mi deuda ahora está grande, pero Él no nos está exigiendo pago. Él no nos está pidiendo más que actuemos verdaderamente con fe. Él no cubrió como se cubrían antes los pecados. Él quitó los pecados. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre, no lo oculta, lo quita. Jesús pagó nuestra deuda. Nosotros ahora podemos tener vida eterna y podemos empezar a disfrutarla. Necesitamos disfrutar lo que Jesucristo logró para nosotros. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que decirles que en el futuro tendrán vida. No, para que ya la tengan. Es ya. Ya es cuando nosotros tenemos que disfrutar esa vida. Entonces, perdón, prórroga, propósito, protección, tantas cosas que nos ha enseñado la plenitud, y finalmente las palabras postreras que nos llevan a entender todo esto. Lucas 23:46 lo tuvimos hace un instante. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo hemos leído, pero vamos a otro. Miren, es parte de la historia, no es la historia de nosotros, pero tenemos que compartirla. Martín Lutero se encontraba agonizando y se acerca un pastor y le pregunta: Reverendo Padre, ¿morirá usted firme en Cristo y en las doctrinas que ha predicado? Lutero solo dijo una cosa, dijo sí, y durmió para siempre. Y quienes siguen a Lutero, estas palabras son impresionantes. Nosotros tenemos que considerar impresionante lo que hizo y dijo Jesucristo, lo que enseñó Jesucristo en los últimos instantes. Marcos 15:37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Pero nos queda un pensamiento cuando nosotros leemos a Marcos y cuando nosotros leemos a Mateo. ¿Cuál fue esa última exclamación? ¿Qué se dijo? ¿Fue un grito de triunfo o un grito de desesperación? ¿Marcó la parte más baja de su sufrimiento o el comienzo de su victoria? ¿Qué marca? Pues si nosotros nos quedamos con Marcos y con Mateo, nos quedamos a medias, pero la Biblia está completa y gracias a Dios porque está completa. No tenemos que adivinar. Lucas completa el espacio que quedó en blanco en Marcos y en Mateo, y él escribió: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Juan añadió: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
el último grito de Jesús, la última exclamación, la última enseñanza, o como algunos dicen, la última palabra es: yo confío en ti, Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Yo confío en ti. Pase lo que pase, yo confío en ti. Esa parecía ser las últimas palabras que iba a expresar este hombre. Parecían ser. Pero las últimas palabras fueron de confianza. Confianza en Dios. Después nos dimos cuenta que la confianza en Dios tiene resultado. Él resucitó. Si nosotros tuviéramos en este momento que pensar, ¿cuáles serían cuáles te gustaría que fueran tus últimas palabras en tu vida? Vamos a escribirlas, vamos a poner a escribirnos. Si trajéramos un papel, ¿cuáles serían las últimas palabras que te gustaría decir? Las escribimos. Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué dicen de ti las palabras que pensaste en escribir en ese papelito imaginario que no tenemos? ¿Qué dicen de ti? ¿Realmente tienes fe en Dios? ¿Realmente encomendarías lo que te falta de vida a Dios? ¿O seguiría yo el curso que he seguido hasta este momento? Sin Cristo, sin la dirección de Cristo para mi vida, sin apasionarme por Él. Las últimas frases que articuló Jesús, las últimas enseñanzas, no son simples, son muy, muy profundas y ofrecen enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Pueden guiarnos en cada día de nuestras vidas. Estas enseñanzas nos dicen: debes de practicar el perdón. Debes de practicar el perdón. Debes siempre tener esperanza. Debes siempre ejercitar la esperanza en el día a día. Ten cuidado de los tuyos, y los tuyos incluye a tu familia espiritual. Acepta el dolor. ¿Qué tanto hemos sufrido que se compare con lo que sufrió Cristo? Estaba pensando en esto mientras intentaba escribir con mis manos. El día de ayer yo le dije a mi esposa: tengo un dolor intensísimo en mis dos manos. Y me dice que si había comprado una medicina que tenía que comprar. Yo le dije: tú me dijiste que tú me la ibas a traer. Dice: pues te la llevo el sábado. Le dije: ¿pero a dónde vamos? Cuando estábamos en eso dije yo: bueno, sí me duelen un montón mis manos, me duelen mis caderas, me duelen mis rodillas. Pero Cristo pagó por todo. Él sí experimentó dolor. Cualquier cosa que yo experimente no es nada. Cualquier vergüenza, cualquier vituperio, cualquier, como dicen ahora los jóvenes de secundaria en adelante, cualquier bullying no es nada en relación con lo que pasó Jesucristo. Necesitamos estar atentos a nuestras necesidades y a las necesidades de quienes están con nosotros. Es otra de las enseñanzas que nos deja estas palabras. Tenemos que atender nuestras responsabilidades y tenemos que, la última es la que más me impresionó, tenemos que confiar hasta el fin
con todas las implicaciones de lo que estoy diciendo, hasta el fin debo de confiar en Dios. Hasta el fin. A pesar de todo, yo debo de confiar en Dios. Estos fueron los últimos instantes que Jesucristo enseñó, y enseñó mucho. Vamos a orar para que Dios nos siga enseñando. Señor Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú nos has enseñado, Señor, grandes cosas que tienes para nuestras vidas. Te queremos agradecer por ello. Te queremos pedir que tú, Señor, que tú directamente nos cambies, que tú cambies nuestro pensamiento egoísta, nuestro pensamiento orgulloso, nuestro pensamiento placentero, porque nos encanta el placer, y que pensemos en las enseñanzas de Cristo, que valoremos lo que hizo Cristo, que entendamos que no es cualquier cosa lo que nosotros apreciamos de Jesucristo. Gracias, Señor, porque no merecemos lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. De ninguna manera, no hay nada en mi persona que pueda merecer el sufrimiento tuyo. Ni una sola de mis respiraciones vale tu sufrimiento. Señor, gracias porque a pesar de ser como soy, tú decidiste amarme. Y decidiste, Señor, que cada uno de nosotros fuésemos amados. Te queremos pedir que nos dirijas. Hemos dirigido nuestras vidas por mucho tiempo y nos hemos equivocado muchas veces. Señor, interven en nuestras vidas, corrígenos, ayúdanos en todo momento. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.